Thank you. Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Yo soy Nadine Terrey. Yo soy Mari Carmen Herrera y juntas somos las Tres Gracias. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante que Irene nos hará a favor de compartirnos de su gran sapiencia sobre los asistentes sexuales en personas con discapacidad. Adelante, Irene. Así es, Mari Carmen y Nadine. Bueno, ustedes saben, igual que yo, que la asistencia sexual no es algo nuevo en el trabajo sexoterapéutico y seguramente como ustedes son ávidas lectoras y cinéfilas, también en la literatura y en el cine no es algo novedoso. En los 70s, Masters y Johnson propusieron la intervención de parejas sustitutas en aquellos casos en los que quienes acudían a su clínica con alguna dificultad sexual no contaban con una pareja habitual. En 1987, Irving Wallace publica La cama celestial, en donde evidencia los beneficios, aunque también las dificultades que pueden experimentarse durante esta práctica de la sustitución de la pareja sexual. Y en el cine es en donde de manera más importante se ha visto reflejada la asistencia sexual hacia personas con discapacidad en películas como The Sessions o 6 sesiones de sexo, como se le llamó en México en español, que se estrenó en 2012 y que protagonizaron Helen Hunt y John Hawkes, y el documental español que generó mayor ruido en 2015, que se llama Yes We Fuck, que muestra diversas formas de asistencia sexual, entrecomillada, para personas con diferentes condiciones de discapacidad. ¿Cómo llegamos a este punto de la asistencia sexual de las personas con discapacidad o cuáles serían los antecedentes normativos de la asistencia sexual para personas con discapacidad? Ya hablamos en la temporada pasada un poco de lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y cuáles son las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que surgen en el 93, que es cuando se declara el 3 de diciembre de cada año como Día Internacional de la Discapacidad. Estas normas uniformes son las primeras que refieren en su artículo 4 que se le debe proporcionar a las personas con discapacidad equipo y recursos auxiliares, apoyar la elaboración y la disponibilidad de programas de asistencia personal y servicios de interpretación según las necesidades que tengan las personas con discapacidad, con la finalidad de aumentar el grado de participación en la vida cotidiana. En este mismo artículo se refiere que los programas de asistencia personal deben concebirse de forma que las personas con discapacidad que los utilicen ejerzan una influencia decisiva en la manera de ejecutar dichos programas. Es decir, que la asistencia no puede existir sin el consentimiento de la persona con discapacidad. Por otro lado, la resolución 1988, diagonal 31 de Naciones Unidas, hizo constar que cualquier violación que contraviniera las normas uniformes de Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad vulneraba los derechos humanos de estas personas. Pasamos después a lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006, y también en su artículo 4 refiere que los estados, parte de Naciones Unidas, deben comprometerse a promover la formación de profesionales y personal que trabaje con personas con discapacidad a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados
por los derechos referidos en la Convención. Y en su artículo 19 cita que las personas con discapacidad deben tener acceso a la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de esta. Ninguno de estos documentos normativos se refiere de manera específica o puntual a la asistencia sexual. Entonces vamos a empezar por revisar quiénes pueden considerarse asistentes personales, si les parece bien. Y bueno, un asistente personal es una persona que ayuda a otra a desarrollar su vida. En ese sentido, la mayoría de personas con o sin discapacidad tenemos asistentes personales. Es, por lo tanto, en el caso de las personas con discapacidad, aquella que realiza o ayuda a realizar las tareas de la vida diaria a otra persona que por su situación, bien sea esta por su discapacidad o por cualquier otro motivo, no puede realizarlas por sí misma. Esta ayuda está regulada por un contrato profesional en el que la persona con discapacidad es la parte contratante. Volvemos a lo que decía anteriormente, no puede existir esta asistencia sin el consentimiento de la persona con discapacidad. La existencia de la asistencia personal se basa entonces en el deseo y el derecho de las personas con discapacidad a vivir con la dignidad que conlleva la igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía. ¿Qué tareas realizan quienes prestan asistencia personal? Las tareas que realizan quienes prestan asistencia personal son definidas por las necesidades de la persona con discapacidad y son pactadas por ambas partes. Es decir, si yo fuera asistente de una persona con discapacidad, yo no puedo decidir que este es el momento de salir a pasear. Tiene que ser la persona con discapacidad quien lo acuerde conmigo para entonces realizar este tránsito por la ciudad, aunque en este momento no podamos hacerlo con la libertad que quisiéramos, pero tiene que ser un acuerdo entre la parte contratada y la parte contratante. La asistencia puede ser personal, es decir, pueden auxiliar en el vestido, en el aseo, en el baño, en el traslado también del hogar, realizar únicamente las tareas de limpieza para que el ambiente doméstico se mantenga en óptimas condiciones, de acompañamiento, ser una persona que se quede únicamente a velar por la integridad de la persona con discapacidad, si tuviera que utilizar algún aditamento como por ejemplo oxígeno y estar pendiente de que no se vacíe el tanque o cambiarlo en un momento determinado, o si requiere algún tipo de medicación, estar al pendiente de facilitársela a la persona con discapacidad, de conducción, en el caso de que la persona con discapacidad no pudiera desplazarse de manera independiente a donde lo desee, de interpretación, como es el caso de las personas sordas que requieren el acompañamiento de un intérprete de lengua de señas para algunos trámites, de coordinación, excepcionales o especiales. Las de coordinación y excepcionales a veces no quedan muy claras cuando se habla de asistencia personal y las especiales mucho menos. Sin embargo, dentro de las tareas especiales es donde pueden incluirse las referidas a la actividad sexual y es en estas que se incluye la figura de asistente sexual. ¿Cuál es el contexto entonces de la asistencia sexual? En la asistencia sexual para personas con discapacidad van a confluir la asistencia personal y el trabajo sexual. Es decir, es una persona que no solamente va a ayudar con el cuidado personal de quien presenta una condición de discapacidad, sino también va a incluir el trabajo sexual de cualquier índole. La asistencia sexual se ofrece a la persona con discapacidad antes, durante o después de la actividad sexual para todo aquello que la persona con discapacidad no pueda hacer sin ayuda. Pueden incluir proporcionar placer estimulando sexualmente a la persona con discapacidad en caso de que no pueda hacerlo por sí misma. Algo que es muy importante en este punto es saber, tener muy claro que la asistencia sexual nunca puede considerarse como un servicio de sexoterapia o como una solución a la inactividad sexual, que aquí se hace voluntaria. A lo mejor yo como persona con discapacidad decido no tener ningún tipo de actividad sexual y eso debe ser absolutamente respetado.
No puedo yo como asistente personal incluir algunas tareas de asistencia sexual solo porque pienso que le es necesario a la persona a la que estoy prestando mis servicios. Y esto lo digo porque sucede con gran frecuencia, particularmente con hombres con discapacidad intelectual, en donde son las familias quienes deciden que ya están en edad de y les acercan con una persona que se dedica al sexo servicio, buscando ayudarles con algún tipo de asistencia en su respuesta sexual o en su conducta sexual. La asistencia en este sentido voluntario existe para atender una necesidad que no puede satisfacerse de otra forma. La asistencia sexual tampoco pretende sobresexualizar a las personas con discapacidad, puesto que esto podría considerarse violencia al forzarse el uso de este tipo de asistencia. Por eso, con frecuencia, cuando las familias me preguntan si es conveniente llevar a sus hijas o a sus hijos con alguna persona que preste sexo servicio, pues la respuesta es no, a menos que el chico o la chica lo desee y que tenga una conciencia clara de cuáles son los alcances del servicio que se le va a prestar. Y aquí habría que preguntarnos si es necesario velar por otorgar los apoyos necesarios y crear condiciones favorables para que la asistencia sexual se transforme en acuerdos libres entre ambas partes. Desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de la asociación que presido, consideramos que no es lo mismo que el encuentro sexual sea por afecto, por deseo o por dinero, aunque tengan lugar en el mismo marco social y cultural. En todo caso, lo defendible es nuevamente el consenso entre personas adultas que además de todo están informadas de cuáles son los alcances de este encuentro. Algo que también nos preguntan con mucha frecuencia es si existe una regulación de los servicios de asistencia sexual. La respuesta es sí, pero no en México. Suiza ha regulado en su totalidad la creación de empresas de asistencia sexual, configurando un modelo de intervención en el que se acuerda un encuentro periódico y en el que quienes prestan el servicio de asistencia sexual, ojo, cuentan con una certificación. Es decir, además de tener un nivel universitario relacionado con el ámbito de las ciencias médicas, se certifican como asistentes sexuales y su actuación está remunerada. Aquí habrá que preguntarse si quienes se forman en las áreas médicas son realmente el personal idóneo para prestar este servicio, o es que se sigue pensando en Suiza que la asistencia sexual, desde el modelo médico de atención a la discapacidad, pretende curar en lugar de acompañar a la persona con discapacidad que requiere de esta prestación. En los Países Bajos, en Dinamarca y en algunos territorios de Australia, el uso de sexoservicio entrenado y asistentes sexuales está subsidiado por el Estado, lo que ha originado políticas estatales que facilitan el ejercicio de la sexualidad de las personas con discapacidad porque no tiene ningún costo para ellos y eso pues, puede ser magnífico para cualquiera que lo requiera. En Bélgica, en Suecia y en Alemania no cuentan con regulación y la asistencia sexual, si bien existe dentro de un marco de ilegalidad tolerada por el Estado. En Canadá, el sexo subrogado o asistencia sexual se conceptualiza como un proceso que facilita que la persona con discapacidad inicie un diálogo con su propio cuerpo, en un intento significativo de trascender la simple gratificación sexual. Esta conceptualización de Canadá me parece a mí importantísima porque no es nada más el servicio sexual por el servicio sexual, sino que incluye un proceso de autorreconocimiento o de facilitación del autorreconocimiento de la persona con discapacidad, de tal manera que después logre su propia gratificación en compañía de otra persona o de manera personal individual. En los Estados Unidos, los asistentes y las asistentes sexuales trabajan en un sinnúmero de lugares y dependiendo del estado en el que se practique, existen códigos de ética profesional, siendo entonces una práctica no solamente legal, sino también apreciada. En Francia, el Comité Nacional de Ética ha recomendado al gobierno no legalizar la asistencia sexual, comparándola con la prostitución.
A mí me parece interesante este dato porque podría pensar que siendo un país de tanta avanzada en términos de sexualidad, pues no lo sea cuando se trata de la atención de personas con discapacidad. Sin embargo, las condiciones son estas en este momento. Ahora, ¿cuál es la finalidad o las actividades comunes del servicio de asistencia sexual? Primero que nada, nutrir la autoestima como ser sexual de la persona con discapacidad. Esta es la tarea principal del trabajo de quien asiste sexualmente a cualquier persona. La segunda actividad común es hablar con la persona con discapacidad, brindándole confianza y apoyo para que pueda involucrarse en la actividad sexual de su interés. El ideario de la asistencia sexual no es entonces la actividad sexual en sí, aunque puede haberla mediante mutuo acuerdo entre las partes. La actividad física más común es el tocamiento o las caricias. El coito y el sexo oral existen como parte del repertorio de asistencia sexual, aunque no representan su esencia. La asistencia sexual puede resultar una intervención coterapéutica y solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya estoy yo en un proceso terapéutico sexual, la asistencia sexual puede resultar un auxiliar, como pasó en el caso de Masters y Johnson, que de manera solidaria facilite el autoconocimiento de la persona y de sus habilidades sexuales, si se entiende como un trabajo que está especializado y enmarcado por el conocimiento y la acreditación académica, como lo está en Suiza. Las sesiones de terapia sexual pueden durar de 45 minutos a 1 hora y media. Y esto va a depender de la condición de discapacidad de que se trate y del tipo de prácticas que se lleven a cabo durante esta intervención. Los honorarios, por si hay alguien a quien le interesa empezar a trabajar por legislar este servicio en nuestro país, pueden oscilar entre los 100 a los $150 en los Estados Unidos y Canadá y 75 euros en la Unión Europea. El derecho al propio cuerpo es un derecho fundamental subjetivo y la materialización máxima del derecho al propio cuerpo es el acceso, exploración, preparación y ejercicio de la actividad sexual. La principal diferencia entonces entre la asistencia sexual y la actividad sexual con personas con discapacidad no es el ejercicio de este derecho, sino el acuerdo económico explícito existente en la primera práctica. Y es justamente este acuerdo económico explícito el que puede suponer en México un gran problema si consideramos que el Código Penal Federal de nuestro país tipifica como delito en su artículo 206 y 206b el enocinio y la trata de personas, refiriendo que el enocinio se sancionará con prisión de 2 a 9 años y de 50 a 500 días de multa, y que comete el delito del enocinio toda persona que explote el cuerpo de otra por medio del comercio carnal, se mantenga de este comercio o obtenga de él un lucro cualquiera. En teoría, el que las personas que desempeñan el papel de asistentes sexuales se les requiera de conocimientos y grados de especialización subsanaría este delito, sumado a la obligatoriedad de un contrato entre las partes involucradas, lo cual difícilmente sucede con el sexoservicio en la actualidad. Y bueno, para empezar a concluir con mi participación, tener en cuenta que no puede solicitarse sexoterapia a quien presta asistencia sexual porque no tienen la formación requerida para esto. La asistencia sexual atiende las dificultades del encuentro sexual con conocimiento y experiencia profesional, lo cual no existe en nuestro país. No hay una formación para ser asistentes sexuales y no hay, por lo tanto, una regulación de la misma. Y aquí habríamos que remitirnos a que si ha sido difícil regular la práctica de la sexología, aun cuando existen múltiples instituciones que ofrecen programas formalmente reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, pues más difícil quizá va a resultar legislar sobre la asistencia sexual. Apelar al principio de justicia y salud universal, ambos derechos fundamentales, no tiene lugar en la discusión respecto a promover la asistencia sexual para las personas con discapacidad,
pues esto no solamente estigmatizaría a las partes involucradas, sino que significaría una acción mucho más allá del juicio de proporcionalidad aplicable a cualquier persona, no solo a la condición de discapacidad. Y yo me pregunto si entonces el Estado debe promover la formación de asistentes sexuales para personas con discapacidad y si es equitativo dejar fuera de este beneficio a personas sin discapacidad con dificultades para ejercer su sexualidad. La respuesta a ambas preguntas nos la dará el tiempo. Les voy a compartir unas palabras de un hombre con parálisis cerebral que hace uso de la asistencia sexual en otro país, no en México. Trabajar con una sustituta sexual me ha transmitido un sentido de la felicidad. Me siento bien conmigo mismo y quiero hacerlo de nuevo. Tuve una sensación de plenitud. Es evidente que para este hombre la asistencia sexual se ha convertido en un aspecto esencial para su bienestar como persona, lo que no significa que para el resto de quienes presentan una condición de discapacidad pueda ser igual. Y esa sería mi participación del día de hoy, chicas. Excelente. Muy bien. Todo un tema esto, justo que abordas todo esto, desde los derechos de las personas, la parte legal, que en México no es, no hay una apertura legal para este ejercicio profesional, porque como tal es un ejercicio profesional. Así es. ¿No? Yo me pregunto cosas como, es muy frecuente que pensemos en este ejercicio profesional como un servicio disponible para los hombres y para las mujeres. Sí. Y bueno, aquí me parece que tiene que ver con cuestiones evidentemente de género, con el hecho de que el sexoservicio prestado por hombres no necesariamente está siempre disponible para las mujeres, sino está disponible para otros hombres o para hombres gay o para hombres que tienen sexo con hombres. Y es esto una realidad, incluso en una película que ojalá y tengamos oportunidad de discutir próximamente, que se llama La terapia del placer. Uno de los temas que se aborda, que es una película francesa, además es justamente eso. O sea, sí hay sexoservidoras que se atreven, por ponerle un calificativo, a prestar el servicio a hombres con discapacidad, pero cuando se trata de mujeres ya no es tan sencillo, ¿no? Y si hubiera que empezar a formar a gente en el terreno de la asistencia sexual, tendríamos que considerar a ambas partes, tanto a hombres como a mujeres, como lo hicieron Masters y Johnson y como lo presenta también Irving Wallace en La Cama Celestial, ¿no? Claro. Pero además aquí esto tiene que ver con, obviamente, con un sistema patriarcal en donde el placer de la mujer es postergado o invisibilizado, ¿no? Pero fíjate la importancia y el nivel tan diferente que le dan las leyes en otros países a lo que le dan aquí en México, ¿no? Porque hablas del nenocinio y se supone que el nenocinio es quien regula o controla a mujeres dedicadas al sexo servicio, ¿no? Eso se supone que es el lenocinio. Y sin embargo, sí considero que pudiera existir como una formación ética, como mencionas, pero va más allá de lo ético. Como en esta película de 6 sesiones, como que va no nada más la parte ética. A mí lo que me gustó es como esta conceptualización de la plenitud de la trascendencia, del conocer el cuerpo, de dignificar el encuentro entre dos personas independientemente que medie un acuerdo o un contrato. ¿Cómo puede ser tan diferente? Y esta es como la parte totalitaria de ver el placer sexual y la sexualidad, ¿no? No nada más así como un sexo servicio, ven un rápido y ya, no, no, sino esta parte de dimensionarlo
en la plenitud que tiene o en la importancia que tiene, sobre todo para personas con discapacidad. Claro. Muy, muy interesante. Y en esta parte del acompañamiento, yo les decía que de manera personal no estoy muy de acuerdo en la prestación de la asistencia sexual, justo por esto que tú refieres, Mari Carmen, y porque yo soy una convencida de que cualquier persona con discapacidad tiene que aprender, primero que nada, lo que yo denomino habilidades de ligue, que a ninguna de nosotras nos las enseñaron con toda certeza, y que las personas con discapacidad no tendrían por qué tenerlas solo por el hecho de ser personas. Así de simple, ¿no? Claro. Y me parece muy interesante el trabajo que se está haciendo en Australia, particularmente con personas que están dentro del espectro autista, de justamente irles acompañando en el desarrollo de habilidades sociales que les permitan establecer una relación de noviazgo, una relación de pareja, posteriormente formalizar esta relación de pareja si lo deciden, y también, si lo deciden o no, iniciar una actividad sexual. Porque pareciera ser que ese es el fin último de la humanidad, el tener una actividad sexual con cualquier otra persona, independientemente del costo que tenga. Y no solamente del costo económico, sino también del costo emocional y del costo personal, por el riesgo que existe de adquirir una infección de transmisión sexual, de ser víctima de violencia, por muchas situaciones que pueden darse. Y yo, si no han visto el documental, las invitaría a ustedes e invitaría a quienes nos acompañan en este programa a ver Yes We Fuck, el documental, y pues en algún momento también traer el tema a la mesa de qué les parece la forma en cómo presentan la asistencia sexual en el mismo, que a mí no me gustó para nada, he de ser honesta, porque justo es el que la persona con discapacidad no tiene tanta claridad en cuanto a cuál es el alcance del servicio que se le está prestando. Y que además se lleva a cabo en un país en donde no está regulada todavía la asistencia sexual, que es justamente España. Entonces, es efectivamente todo un tema del que podemos seguir hablando en muchas sesiones, pero que, insisto, desde mi punto de vista profesional y personal, tendría que llevarnos, invitarnos a acompañar a la persona con discapacidad al desarrollo de otras habilidades para que la asistencia personal no requiriera de manera obligatoria también la asistencia sexual de quien presta este servicio, ¿no? Fíjate que yo en mi carrera profesional fui acompañante terapéutica de personas con algún problema psiquiátrico por varios años. Y algo que sucedía en este trabajo, cuando yo trabajaba con hombres, el trabajo es como muy personal, son varias horas por semana y acompañarlos en su vida cotidiana. Esto es, con alguna paciente era llevarla al salón de belleza, por ejemplo, con algún otro paciente llevarlo a entregar solicitudes de trabajo, ¿no? A conseguir un trabajo y a desarrollar estas habilidades para solicitar un trabajo, para que pudiera tener un trabajo. Con otro paciente me tocó enseñarle a limpiar el excusado. Por ejemplo, iba a hacer una transición de vivir en una casa de medio camino para vivir en un departamento, y parte de su vida en el departamento le enseñé a cocinar, le dije, te tengo que enseñar a limpiar el excusado. Incluso se oponía a que compráramos la escobetilla. Le dije, bueno, si no quieres comprar la escobetilla, te enseñaré con un trapo, pero tú tienes que limpiar tu excusado. Claro. Por ejemplo. Y justo este paciente de pronto decía que era su novia pagada. O sea, su asistente sexual. Asistente sexual. Pero nunca hubo ninguna actividad ni de tocarnos, ni de besarnos, ni mucho menos. Pero muchas de las funciones de acompañamiento de pronto para él las asociaba con, pues esta es la chava que me acompaña a todos lados, pues es mi novia, ¿no? Claro.
claro. Y, Fíjate que, y, perdón, y justamente, o sea, es un trabajo profesional, no es como, ah, ahora voy a ser la amiguita de alguien y voy a acompañarlo a todos lados. Hay objetivos específicos, hay una razón de lo que se hace, es todo no es nada más. Y por eso yo quisiera hacer la diferencia, como bien puntualiza Mari Carmen, una asistencia sexual es un trabajo profesional, no es una persona que se dedica al sexoservicio y que le puedes decir, oye, dale chance a mi hermanito que necesita, ¿no? Y Así te es. pago. Porque una persona que se dedica al sexoservicio no tiene esta sensibilidad, la forma justo de llevar a la persona como en un proceso más de autoconocimiento y de crecimiento personal, que nada más a, bueno, te sirvo y ya, ¿no? claro, como un Ya te desfogue, veniste, bueno, págame, me voy. claro, Sí, sí se requiere de la creación de todo un programa que implica hacer un diagnóstico, primero de cuáles son las necesidades de la persona con discapacidad pues, y además de las necesidades, cuáles son los deseos o qué intereses tiene en el terreno de la sexualidad para poder ir poniendo cada uno en la carpeta que le corresponde y desde ahí ir jerarquizando qué es lo prioritario en el momento en el que se inicia el trabajo sexual. Y esto lo vemos más o menos claro en la película de 6 sesiones de sexo. O sea, no llega, no me acuerdo cuál es el nombre de Helen Hunt en la película, pero ella no llega y pues, se la avienta encima al protagonista, ¿no? Sino que hace justamente este diagnóstico, le va explicando de qué se va a tratar el asunto y van de a poco avanzando en las sesiones. Y cuando él dice hasta aquí, es hasta aquí. Y eso es algo que también hace una diferencia significativa de la asistencia sexual con el sexoservicio, porque así como a ti te tocaba con las personas con las que haces el acompañamiento eh, terapéutico por cuestiones psiquiátricas, tendría que ser lo mismo con las personas con discapacidad. Y tú sí entrarías dentro de esta parte por el trabajo que hiciste de asistencia personal en varias Asistencia de ellas. personal, sí. En la parte de la asistencia justo de lo personal, en la parte de la asistencia en la cooperación para la realización de ciertas actividades, en la parte del cuidado del hogar. Entonces, se puede hacer sí, sin embargo, en la parte que tiene que ver específicamente con la sexualidad, al no estar regulada, pues hay que tener mucho cuidado y andarse con tiento para no terminar tras las rejas por no saber muy bien lo que por estamos haciendo. supuesto. Pero además en esta parte que menciona Nadine, yo tengo una sobrina que ella es psicóloga, pero su trabajo es como a la par como trabajadora social, como que son las dos formaciones y precisamente ella se dedica actualmente, es directora de un centro para trabajo con personas con adicciones y desarrolla la misma parte que menciona, bueno, anteriormente cuando no era la directora, que nada más era la terapia, sí desarrollaba, porque precisamente les enseñaban a estas habilidades sociales. Y estas habilidades sociales son invisibles. Jamás, yo creo que jamás a ninguno de nosotros nos enseñaron a una habilidad social, a decir, oye, bueno, puedes, no sé, sonreír, hacer esto, hacer el otro, pero sí creo que es importante. Esto es como ver al ser como integral, y como funcional, como autónomo. E igualmente, independientemente de que sea una persona con discapacidad, se le va a dar precisamente ese nivel, esa lo voy a ver así. Y creo que en ese sentido se requiere mucha preparación, ¿no? Como dijiste, no es lo mismo tener un desfogue sexual, bueno, ya vine, hago mi trabajo, mi sexo servicio y ya. No, va como más allá, va mucho más amplio y abarca aspectos de mayor sensibilidad que, como tú nos has ido enseñando, tienen las personas con discapacidad que, que no percibimos, no tomamos conciencia de eso, ¿no? Es colocarlos nada más como en un cajón de discapacidad y ya, y verlos así.
porque incluso yo te diría que tanto a las mujeres no hay esta visión de un acompañamiento o de un servicio sexual, porque si los hombres no son vistos como personas con derecho a vivir su sexualidad, pues yo creo que las mujeres menos, Así es. ¿no? Sí, Muy están bien. triplemente estigmatizadas. O sea, Sí, por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser personas con discapacidad claro. y en muchas ocasiones por el hecho de ser, de vivir en condición de pobreza o ser parte de la población indígena de nuestro país, ¿no? De los pueblos originarios. Claro, Ujú. muy bien. Ok, excelente, excelente, Irene, muchas gracias. No, gracias a Gracias. ustedes. Y pues yo soy Irene Torices, soy sexóloga y terapeuta ocupacional. Yo Yo soy, soy Nadine Terrein, soy psicóloga, psicoterapeuta, terapeuta de pareja. y yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y sexóloga. Y juntas somos las tres gracias. Muchas gracias.